Estamos grabando, sí. Entonces, en el contexto, digamos, de GPIO, ya, en la práctica, en el anterior laboratorio, ustedes se han conectado a una LED, ¿ya? Pero una LED interna a la placa. Ustedes no han conectado una LED externa ni otras cosas que son necesarias, ¿ya? Ahora, en el siguiente TP, van a una LED interna. En el segundo TP van a conectarse a LEDs externas y también a un botón pulsador externo. ¿Ok? Habíamos visto que en función de que nosotros a una entrada GPIO, un pin de un puerto, le colocamos un 0 o un 1, lo que estamos haciendo es que acá salgan 0 voltios, que acá, si es 1, salga 3,3 voltios, como vamos a ver en detalle mañana, y por lo tanto lo que vamos a hacer es encender, apagar una LED. La LED va a ser en modo output, justamente estamos botando un voltaje. En el caso de un botón, ya, nosotros queremos saber si apretamos o no un botón. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una lectura de un input, ya. Un output es escribir, right? Y un input es leer algo de afuera. Entonces nosotros vamos a leer si es un 0 o un 1. Vamos a leer si estamos conectados a 3,3 o 0 voltios. En función de eso, saber si es 0 o 1. Y eso nos va a permitir interpretar si está encendido, estamos apretando o no apretando un botón. ¿Ok? Entonces, empezamos para lo que vendría a ser los inputs, ¿ya? Si vamos a hacer una lectura, input, vamos a hacer un read, utilizar una función read que hemos visto en la anterior clase, al final. Existen dos maneras. Acá yo tengo un botón, ¿ya? El botón puede ser que no esté apretado y puede ser que lo apretemos y cerremos un circuito. Vamos a tener dos maneras de poder leer esto. Todo depende si nos ponemos en una lógica negativa o una lógica positiva. Empecemos con esta de acá, tal vez un poco más evidente. Yo me conecto a este pin de mi microcontrolador. Ustedes físicamente, ya, tienen que conectar un cable, ya, de 3, que esté conectado a la parte de 3,3 voltios de su board, ya. En su board hay una parte donde dice que está dando 3,3 voltios. Y eso lo vemos en el pinout. Ya, más cacho vamos a ver en detalle. Entonces conectamos un extremo de un cable a los 3,3 voltios. El otro extremo lo conectamos a una parte donde va a estar el botón, un extremo del botón. El otro extremo del botón lo conectamos a una resistencia, ¿ya? Y el otro extremo de la resistencia lo conectamos a la parte de la tierra. De la misma manera, esta parte de la tierra va a estar conectado a una parte del board. El board hay una parte que dice ground, ¿ya? Los 3,3 voltios y la tierra, ground, hay partes en el controlador donde conectamos eso. Y al medio del pulsador del botón y la resistencia, conectamos al pin de nuestro interés. El pin que va a leer si apretamos o no un botón. ¿Ok? Si esto de acá estuviera abierto, es decir, que no apretamos un botón, lo que nosotros hacemos es acá tenemos un circuito cerrado, ¿ya?
el cual vamos a leer un voltaje de la Tierra, es decir, 0. Acá, si no estamos apretando el botón, lo que va a leer nuestro pin es 0 voltios y por lo tanto lo que va a leer nuestro pin es un digital 0. ¿Ok? Por el otro lado, si es que apretamos el botón, vamos a cerrar este circuito. ¿Ya? Y al cerrar el circuito, estamos forzando que la lectura del pin o que el pin tenga el mismo voltaje que acá, que estos 3,3. ¿Ok? Entonces, cuando apretamos el botón, estamos forzando a que estemos a 3,3 voltios el pin, ¿ya? Entienda esté a 3,3 voltios y eso el microcontrolador lo va a entender que es un 1. Entonces, si no aprieto, el microcontrolador entiende que hay un 0 digital. Si aprieto, el controlador entiende que hay un 1 digital. Tac, 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 tac. Un ratito. Ya. Estas resistencias, ya, hay una resistencia, ¿ya? Tac, tac. Ahora, si yo tengo esta otra disposición, ya esto lo voy a hacer más rápido, donde lo tengo dispuesto de esta manera. Si es que no aprieto el botón, acá hay un circuito abierto, ya, igual que en este caso había un circuito abierto, estoy forzando que por acá hay un circuito cerrado, estoy forzando que estos 3,3 voltios se repliquen acá. Entonces, si no aprieto, no push, esto es equivalente a 3,3 voltios, equivalente a un 1 digital para el pin. En el caso que yo que aprieto el botón, estoy forzando que este voltaje del ground se replique acá. Entonces, cuando aprieto, estoy forzando que sea 0 voltios y que sea un 0 digital. Entonces, cuando acá cuando no aprieto es 0, es 0. Cuando aprieto es 1. Acá, cuando aprieto es 0, ¿ya? Y cuando no aprieto es 1, al revés, ¿no? Todo en función de la disposición eléctrica, ¿ya? Esto es una disposición con una resistencia pull down. ¿Por qué? Porque la resistencia me está ayudando a forzar que tengamos el voltaje de ground de 0 voltios. Acá es una resistencia pull up. ¿Por qué? Porque esta resistencia me está forzando a que tenga un voltaje de 3,3 voltios cuando no estoy apretando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es necesaria esta resistencia? ¿Qué pasaría si no hubiera esa resistencia? ¿Qué pasaría si en vez de resistencia tengo todo igualito, pero solamente no tengo algo acá, digamos, un cable? Levanten la mano quien puede deducir, o tal vez ya han visto en algún momento. Si no hubiera resistencia, ¿qué cosa pasaría que queremos evitar? ¿Alguien? Bueno, ¿cuántos cursos de electrónica circuits han hecho? ¿Para qué es una resistencia? ¿Para qué coloca una resistencia? Diego. Colocamos la resistencia para reducir la cantidad de corriente que va a entrar a nuestro microcontrolador. En este caso, para reducir y en general para modular, ¿no? Para modular cuánta corriente queremos que pase por un lugar. Y en este caso, ponemos una resistencia porque las corrientes que pueden ingresar acá son bien pequeñas como máximo. Ahorita no tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de 6 miliamperios, creo, como máximo. Si yo no coloco esta resistencia, va por acá, va a entrar corrientes grandes y chao microcontrolador, ¿ya? Si yo no coloco esta resistencia, fíjense, no coloco esta resistencia, acá cierro el circuito, tengo 3 voltios que van directo a ground. ¿Qué cosa hay acá?
Hay un cortocircuito, una resistencia cero. Este cable va a explotar, no sé si explotar, pero va a romperse, ¿ya? Entonces colocamos una resistencia para modular qué corriente hay por acá, ¿ya? Tac, tac, tac. Bueno, anotamos eso. Tac, tac. Acá abajo pondremos. Para controlar, no solo para controlar, sino para minimizar la corriente que entra al microcontrolador. Hay una corriente máxima que puede superar el microcontrolador y no tenemos que sobrepasar, ¿ya? De manera práctica, estas resistencias, acá pondremos, estas resistencias, si están entre 10K y 100K, está bien, ¿ya? Tampoco podemos poner algo sumamente inmenso porque estaríamos también alterando la lógica de mi controlador, ¿ya? Ustedes van a colocar resistencias, pueden colocar estas resistencias como tal, pero el microcontrolador tiene resistencias adentro, ¿ya? Hay resistencias adentro que podemos utilizarlas. Entonces podemos conectarnos directamente, ¿ya? Al pin, y en lugar de colocar acá esta resistencia de manera externa, podemos decir al microcontrolador, quiero utilizar tu resistencia, ¿ya? Y para cualquiera de las dos, ¿ya? Para un pull up o para un pull down, podemos colocar resistencia. Cada fabricante tiene un valor de resistencia. Este controlador, las resistencias internas son de 35 kiloohms. ¿Ya? Entonces podemos tener resistencias internas que podemos utilizar. Y para esto tenemos que programar. En algún momento en la programación tenemos que decir que tenemos que decirle en un momento que quieres utilizar un pull up o un pull down, o decirle no pull up o pull down. Y si le digo no, es porque yo utilizo esto, ¿ya? Entonces, si yo utilizo externamente, tengo que decirle no pull up, pull down. Si es que yo quiero utilizar esto de acá, pues conecto de esta manera y le tengo que decir en la programación, quiero que hagas un pull up o pull down en función de cuál queremos activar. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Tac, tac, tac. Ya. Entonces ya, es lo que ahorita lo más importante es que si utilizan una resistencia externa, coloquen 10K, ¿ya? De resistencia externa, o van a activar por programación la resistencia que hay dentro en el microcontrolador. Ahora, cuando queremos hacer un output, cuando quiero utilizar una LED externa, ¿ok? Tengo acá, ustedes han hecho esto la anterior vez, pero con el board, entonces una LED del board. Lo que no han visto es que existe una resistencia en su circuito integrado en el board. Por ahí está una resistencia que está entre la LED y el pin. ¿Ok? ¿Y por qué es necesario utilizar esta resistencia? Porque esta cosa tiene un rango de voltajes en los que se las puede utilizar. ¿Dónde lo tengo? Tengo acá, creo. Acá, fíjense.
Por acá sale 3,3 voltios, ¿ya? El LED, que es un diodo, tiene un voltaje de 1,7. Esto ya han visto en electrónica, el voltaje de la LED. Entonces, a los 3,3, si esto no existiera, le resto 1,7, ¿ya? Voy a tener 2, mentira, voy a tener 1,6 voltios que pasarían en un cable sin resistencia. Entonces, 1,6 voltios me daría una corriente, no hay resistencia, me daría una corriente bien grande y una corriente bien grande que arruinaría la LED. ¿Ok? Entonces, en la LED hay ciertas especificaciones, ¿ya? Generalmente, déjenme ver, muchas LEDs necesitan menos de 6 miliamperios para funcionar. No puede tener más o mucho más, se quemaría. Entonces, 6 miliamperios es el máximo. A veces decimos, ok, supongamos que con 2 miliamperios funciona. Todo esto es en la documentación de LED. Entonces digo, ¿no? El voltaje que hay acá, 3,3. Le resto el voltaje de la LED. Tengo acá un voltaje de caída de la resistencia. 3,3. Lo que tendríamos es que el voltaje de la resistencia, el voltaje, los 3,3 voltios que entran acá, que lo vamos a llamar VDD, ¿ya? Este VDD menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje de la LED tiene que ser cero, ¿no? Estamos aplicando la ley de Ohm, ¿no? Y de acá yo despejo que el voltaje de la resistencia va a ser VDD menos el VDD de la LED, ¿ya? Entonces 1,6 voltios. Y aparte yo quiero que que la corriente de esta resistencia sea de 2 miliamperios. Yo tengo que el voltaje de la resistencia es I por R. Entonces, de acá yo puedo despejar que R es el voltaje que necesito entre la corriente. Entonces, esto de acá es 1,6. Divido entre 2 miliamperios, que es lo que la documentación me dice, la documentación de la LED. Y así obtengo que necesito una resistencia de 800 ohmios. ¿Ya? En la práctica, si ustedes colocan la resistencia entre 200 y 800 ohmios, es suficiente, cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan conectar una resistencia al pin de salida cuando quieran encender una LED. ¿Ya? ¿Qué más quiere decir? Tac, 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 tac. Ojo, ¿no? Esto es en modo output. Output. Cuando nosotros utilicemos la función write, ¿no? Hay una función que tiene write. Hacemos la conexión de esta manera. Resistencia de 200, 800 ohmios. Cuando es el botón, cuando es input, es 10 kiloohmios. 10 kiloohmios o llamar a la LED interna del microcontrolador es suficiente. Cualquiera de los dos. Y simplemente conectar directamente el botón. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas eran necesarias. ¿Quién ha participado antes? Levante la mano, no me recuerdo para anotar. Hay algo más que quiero decir acá, déjenme ver. Todo esto vamos a verlo en detalle mañana, pero esto ya necesitan para empezar el laboratorio. ¿Qué más quiere decir? No, eso es todo. Valores de las resistencias, conexiones. Ya. ¿Dudas, preguntas? Sobre todo para los que no han hecho ninguna conexión eléctrica antes. Los de mecatrónica creo que esto ubican. Los demás creo que no han hecho conexiones eléctricas antes. Ya. Ahora, el TP2 lo estoy activando ahorita en Neo. Vayan a Neo. ¿Dónde estamos? Tac, tac, tac. Ya. Entonces, el TP2 ya está en Neo.
¿Dónde estamos? Compartir pantalla. Un ratito. Ya. Entonces tienen que hacer lo siguiente. ¿Tienen acceso? Sí, ha entrado una persona, entonces tienen acceso. Tienen que responder estas preguntas teóricas, ¿ya? Algunas de ellas ya las he explicado hoy y la anterior clase. La anterior clase. Si están perdidos, pregunten. ¿Ok? Entonces, esto de acá son preguntas teóricas, tienen que responder. Esto de acá, ahorita les digo. Luego, en la parte práctica, tienen que hacer el binary counter que no hemos dejado pendiente del anterior TP. Les he dicho, esto vamos a hacer la siguiente TP, ¿no? Entonces, van a empezar con eso. Que tienen que conectar 4 LEDs externas. Ya saben cómo conectar. Ya les he mostrado hace un momento cómo son las conexiones. Resistencias entre 200 y 800 ohmios, nada más. Y luego tienen que hacer esta parte de un semáforo, ¿ya? Lean. Tienen que conectar 3 LEDs externas y 2 botones externos, ¿ya? Y hacer la lógica de esto que simula un aparcamiento, ¿ya? Eso simula un aparcamiento de cuando entran autos, mientras haya espacio libre, hay una LED verde que esté encendida y en el momento que se llene el aparcamiento totalmente, hay una LED roja que muestra que está llena. Entonces tienen que simular eso, ¿ya? Luego, tenemos esta parte de Charlie Plexing, que lo vamos a... Tienen que leer esto para entender cómo funciona, ¿ya? Y luego aplicar eso acá. Pero esto lo voy a explicar un poquito más en detalle mañana, ¿ya? Esto ya tienen bastante para hacer, para comenzar, ya sea hacer el binary counter del semáforo. Si idealmente tienen que ya por lo menos llegar a buena parte de este binary counter avanzado, ¿ya? Y mañana tienen que terminar para el final de la clase este binary counter y tener bastante avanzado este semáforo y luego la entrega va a ser dentro de una semana, pero tiene que haber un avance ya hasta mañana, hasta el final de la clase. Lo que más, ¿qué más quería decir? Tac, 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 tac. Diego, ¿tienes abierto tu CAI? Diego Rodríguez. Repito, todo el mundo abra. Diego, ¿ya lo tienes abierto? Sí, sí, ingeniero. Sí, ¿puedes hacer un favor? ¿Puedes compartir tu pantalla? Quiero mostrar algo. Está bien. Deja de compartir. Acá está. Ya, entonces coloca en el TP1, ¿no? En el que ya has presentado. Ya, entonces, fíjense esta parte. Eh, Este es del que estaba avanzando del pin. ya ¿Debo está, abrir el otro? está bien, no importa. O Deja, ah, está ya. bien, creo que está bien. Entonces, fíjense, ustedes ya saben, ya han hecho el TP1, ya saben cómo configurar un GPIO, ¿ya? Como era una LED, acá le han puesto output, ¿ya? Este P es push-pull, vamos a entender luego qué significa ese push-pull después, ¿ya? Entonces, ya saben hacer esto, output, para una LED. Ahora, para un botón, ve a donde sería acá, tac, 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 tac. ¿Dónde has iniciado esto? Esto de acá, ¿dónde ha empezado la inicialización? No, es que esto es un nombre que tú las das. Ve más arriba. Ve más arriba, ve más arriba. Y ahí. Acá. Esto es la estructura para programar un GPIO. Entonces acá le metes Go to Definition. ¿Ya? Y acá les aparece cómo puedes configurar. ¿Ya? Ve un poco arriba, por favor. Ya. Entonces, puedes poner qué pin, qué modo, qué pool, ¿ya? Entonces, esto vamos a buscar. ¿Qué modos, posibilidades hay? ¿Y qué pools también hay posibilidades? ¿Ya? Entonces, ve bajando, normalmente tiene que estar más abajo. Ya, baja, baja, baja. Esto entiendan, ¿no? Acá están los modos. ¿Ya? Entonces, acá nos detengamos un rato. Entonces, ustedes ya han hecho para la LED. Para la salida, han hecho
output PP. Para entrada, van a colocar, si quieren leer un botón, van a poner input, nada más. ¿Ya? Repito, para la LED de salida, van a poner output PP y para la entrada va a poner input, ¿no? Acompañen el GPIO, todo eso. Clarísimo, ¿ya? No hay dónde perderse. Ve bajando, por favor. Ve, baja, acá. Para, un ratito, GPIO, ahí déjalo. Ok. Hay una parte en el cual tienen que poner si va a haber un pull o no para el botón, para entrada, ¿ya? Entonces, si ustedes deciden colocar externamente la resistencia de 10 kiloohmios que les he dicho, con la conexión que les he mostrado, van a colocar GPIO no pull, ¿ok? Si ustedes deciden, y luego van a conectar externamente 10 kiloohmios, si ustedes deciden colocar, no utilizar la resistencia interna y en forma pull-up, como les he mostrado, o en forma pull-down, como les he mostrado, la que ustedes quieran, puedes colocar GPIO pull-up o pull-down. ¿Ok? Vuelve, por favor, a tu programa principal, Rodrigo. Baja. Ok, entonces, acá. Cuando ustedes tengan un botón, ¿dónde estamos? Cuando ustedes coloquen, pucha, ¿dónde está esta cosa? Ya. Cuando ustedes coloquen el botón, acá van a poner input, ¿ya? En mod y en pull, si es que colocan externamente una resistencia, van a poner acá no pull. Si es que no colocan externamente una resistencia, van a colocar pull up o pull down en función de cómo quieran leer su botón. Si aprieto que sea 1, si no aprieto que sea 0, es pull up, creo, ¿ya? Y si aprieto y es 0, y si no aprieto es 1, es el otro, pull down, ¿ya? Eso está en los slides que les he mostrado. Es la manera de configurar sus entradas de potencia. Luego lo demás es lógica, ¿no? Lógica, cosas que han hecho en programación, tienen que desarrollar la lógica para que se ejecute lo que ustedes quieren hacer. Y si están perdidos, pues pregunten, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas, está claro. Comiencen, tienen una hora. Para el final de esta hora, necesito ver un avance, ¿ya? Si no hay avances, que no han hecho nada. Si no han hecho nada, se ve afectada los puntos del TP2, ¿ok?